Bien, tenemos con nosotros, señores, al abogado Alain Garay, francés, quien tiene su bufete en París, pero que también da clases de derecho médico en Francia y en España. Él es además diplomado en ciencias políticas y es vicepresidente de la Fundación Latinoamericana de Derecho Médico. Ha venido al país precisamente para un congreso sobre derecho médico. Bienvenido, Alain. Sí, gracias. Un placer tenerlo. Y con él viene el doctor Severo Mercedes, quien es cirujano plástico y reconstructivo, además de abogado. Y que preside precisamente este congreso. El derecho médico, la iatrogenia, la mala práctica médica, es lo que está asociado a esto, ¿no? Aquí en República Dominicana es un gran problema. ¿Han aumentado las demandas por malas prácticas? No, pero no puede reducir derecho médico a judicialización, no, es otra cosa. Ok, cuéntenos entonces, la charla suya, por ejemplo, ¿sobre qué irá? Mira, la situación es caótica, no solamente aquí, pero en la mayoría de los países. Industria del pleito en Norteamérica está afectando a otros países, otras zonas, donde se ve al médico como un enemigo, cuando no es así la realidad de la relación médica. Si mejoramos la calidad de esta relación, vamos a superar el desafío de la industria del pleito. El derecho médico no es únicamente una herramienta para sancionar a los médicos, ni mucho menos. Derecho médico es para ambas partes en el acto médico un marco regulador de las diferentes acciones que toma tanto el paciente como el médico para llegar a superar la enfermedad. Pero si veis el derecho como un arma o una amenaza contra los médicos, eso es ¿Cuáles son las consecuencias de eso? En Estados Unidos, por ejemplo, todos los médicos ahora te hacen firmar por cualquier procedimiento mínimo un descargo. ¿Cuáles son las consecuencias de que se cree esa desconfianza entre el paciente y el médico y aumente o se incrementen las demandas? Pero es un fenómeno general. La desconfianza es la de la sociedad de víctimas que estamos experimentando en todos los países, donde se piensa que el acto sanitario es un acto de consumo. No es un acto de consumo. No hay que pensar de que vamos a oponer a médicos y a pacientes con formalizar consentimientos, con pleitos. Esta realidad es un fracaso total. Por eso estamos trabajando en el campo del derecho médico como siendo una herramienta que va a favorecer la calidad de la relación técnica, humana, y como una herramienta para desjudicializar la práctica médica. Pero va dirigida a los médicos, claro, sobre todo. Hombre, son actores principales. ¿Y qué tan empoderados están los médicos sobre ese conocimiento, el conocimiento legal en la práctica del ejercicio? Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes su prestigioso programa. Precisamente por el desconocimiento que se tiene en la República Dominicana de lo que es derecho médico, hemos programado este primer Congreso Internacional de Derecho Médico y ya lo hemos hecho solicitando a la MESI, que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, al Decanato de Medicina de la UAS, al Decanato de Derecho y a la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina DOFEN, para que se incluya el derecho médico como asignatura en el nuevo sistema curricular, porque el aumento desmedido de las demandas médicas, una de las causas es el desconocimiento que se tiene de lo que es derecho médico, porque así como le decía el doctor Alain Garay, que es uno de nuestros invitados de Francia, tenemos también de Brasil, de Costa Rica, de Ecuador, Perú, Colombia y Uruguay, aparte de un grupo selecto de médicos, abogados y abogados de República Dominicana, donde hay un grupo de magistrados, como está Jenny Berenice Reynoso, su Eloísa, Katia Miguelina Jiménez. ¿El aumento de las demandas es preocupante para ustedes? ¿En los últimos años se ha dado el fenómeno de que la gente demande más? Porque en este país se reclama poco
Aquí hay muy poca cultura de demanda, la gente no conoce cuáles son sus derechos. Hay un aumento desmedido de las demandas médicas. Por eso nosotros estamos... Pero también hay un punto que no estamos tocando, y perdona que lo interrumpa, doctor, porque el derecho médico debe abarcar también el derecho de la clase médica en las sociedades respecto a la administración también. ¿Qué derecho tiene? ¿Qué tipo de relación se está llevando? Y cómo, hasta qué punto puede el paciente, el médico, o sea, hay que verlo en dos aristas. Los médicos conocen los límites de sus derechos cuando dan consultas, cuando están en un proceso quirúrgico, cuando dan un diagnóstico. El paciente sabe a qué tiene derecho a reclamarle en medio de ese proceso a los médicos también. Es que la relación médico-paciente es un acto jurídico. Cuando un paciente va donde un médico y se establece esa relación a través de una consulta, a través de un interrogatorio, se hace lo que se llama un contrato especial. Y el médico está en el deber y la obligación de explicarle los riesgos que tiene cada procedimiento, no solo los beneficios. Y de esto precisamente se va a hablar en este Congreso. Es que aquí en República Dominicana los médicos no le hablan. Es importante que los médicos sepan que este Congreso se va a realizar los días 10 y 11 de mayo en el Hotel Crown Plaza y que pueden participar todos los estudiantes y o profesionales del sector salud y del derecho. Alain, Sí, aquí dime. los médicos sufren de no explicarle a los pacientes porque entienden que los pacientes no van a entender. ¿Cuántas veces hemos tenido personas que se acercan? ¿Qué te pasó? No sé, un dolor. ¿Qué te dijo el médico? Que me tengo que hacer una prueba. No, pero ¿Qué a veces los diagnóstico? médicos explican muy bien y los pacientes no entienden. Esa es la otra también. Puede pasar, pero mayormente el problema radica en la educación básica de los médicos. Las facultades de medicina forman excelentes médicos técnicamente, científicamente. Hasta la tecnología puede llegar a quebrar la calidad de la relación. Pero como los menciona Severo, es verdad que el acto médico en sí también es un acto, de cierto modo, jurídico, basado en el intercambio de la información, Claro, que, a donde llegas a un consentimiento. ¿Por qué hoy en día la gente se queja mayormente de 10 personas que vienen a mi bufete a París a consultarme diciéndome hay un error médico? Cálmate. 8 casos son problemas de comunicación. Ha habido una quiebra porque el médico no sabe usar herramientas de comunicación No le para informar. advirtió de las consecuencias. No aprenden. Mira, el libro que yo acabo de publicar en español y en francés... ¿Dónde está? ¿Me lo está iban por a ahí. traer? Es Gestión Jurídica de Riesgo Médico y está basado en una comparación que es la gestión del accidente aéreo. Mira, el avión en sí es una máquina muy peligrosa entre manos de inexpertos, pero es el medio de transporte más seguro. Claro. Guay. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta los ingenieros desde los años 40 y 50 de que los accidentes aéreos son mayormente la consecuencia de deficiencias de factor humano. Sí, correcto. En cuanto a comunicar, porque la máquina en sí funciona mayormente. Pero no le dieron la información correcta Con a la la torre de máquina. control hay casos muy interesantes. Entonces, en el campo médico, vale la comparación con sus limitaciones. ¿Dónde está el problema? En que no se sabe cómo actuar. Le digo, no le digo. Cuando le digo a la esposa que tiene el... Exacto. Es eso el Pero problema. hay negligencia médica también. Hay. Hay muchos casos y esos sí proceden. Hay. Y los pacientes tienen que entender que tienen derecho también a reclamar indemnizaciones Hay. por los daños que les causan para el resto de la vida, perdiendo a su ser querido o quedando inutilizados o con problemas, ¿no? Bueno, pero fíjate, los médicos somos seres humanos, podemos cometer fallas y las fallas pueden producir daño y un daño provocar responsabilidad. Todos los médicos queremos que los pacientes queden bien. Ningún médico va a querer que un paciente que le frote sus Doctora, manos. hay negligencia. Bueno, pero la negligencia ya, eso se determina en un tribunal. Mucha Pero negligencia. también Entonces- hay un tema de expectativa del paciente, porque a veces hemos visto mucha película y creemos que nos van a decir, si alguien tiene un pariente que tiene cáncer, por ejemplo, se va a morir en 2 meses y 3 días. Y eso no ocurre en la vida real. Eso o sea, lo vemos nosotros con mucha frecuencia, Sí. eso es lo que se llama medicina a la expectativa. O sea, usted va con, eso lo vemos mucho en cirugía estética, a medicina a la expectativa. O sea, usted va buscando algo que entiende que se lo deben dar
Y si encuentra quien se lo prometa, pues bien. Pero la relación entre el médico y el paciente es una relación de medios con prudencia y diligencia, salvo algunas excepciones donde tienen que ver con resultados. Hay médicos que son de vocación entregados y dedicados a lo suyo, que no les importa si ganan más o si ganan menos. Pero hay médicos también que el juramento hipocrático se lo han pasado por ciertos sitios y lo que quieren es hacer negocio de su profesión. Y entonces el paciente también tiene que tener derecho a exigir, porque si las consecuencias no estaban, si no había manera de que esto saliera mal y salió mal por una negligencia médica, tiene que haber consecuencias. Todo acto donde se violen reglamentos y normas tienen consecuencias, y precisamente el derecho médico tiene que ver con la aplicación de las normas del derecho aplicadas al ejercicio de la medicina. Y es precisamente por donde nosotros queremos que los médicos participen de este congreso, porque aquí se va a hablar, por ejemplo, del valor del consentimiento informado. Por ejemplo, de la cirugía estética, si es de medio de resultado, cómo y por qué. Del perfil del paciente que hace demandas médicas. Los cirujanos plásticos son la clase médica, dentro de las especialidades, una de las más proclives a sufrir demandas. No, es la más afectada por las demandas médicas, pero los más demandados son los ginecostetras. Y aquí en República Dominicana, los más demandados son los ginecostetras, en segundo lugar los cirujanos generales, en tercer lugar los anestesiólogos, en cuarto lugar los ortopedistas, en quinto lugar los urólogos, en sexto lugar, en quinto lugar los pediatras, y en sexto lugar estamos los cirujanos plásticos. Pues después los oftalmólogos y después los neurocirujanos. Yo le estoy dando las estadísticas de hoy del Colegio Médico Dominicano. Qué interesante. Y por último, ¿proceden aquí las demandas, aunque ustedes lo que quieren es hablar de cómo puede evitarse tener que judicializar esa relación médico-paciente, pero mucha gente que está ante situaciones o que está desesperado porque lo han dejado lisiado, por decir una palabra, lo han dejado invalidado, una serie de cosas. ¿Proceden en República Dominicana las demandas o son asuntos larguísimos que la gente le dice, no te metes en eso porque vas a gastar, pasarte la vida entera y lo que te van a dar son 3 cheles que te van a Desde el año 460 a.C., cuando Hipócrates escribió y preconizó el primum non nocere, primero no hacer daño. Primero no hacer daño. Desde ahí nació el derecho a una demanda. Es un derecho que tiene... Pero proceden en este país, usted ha visto de las 300 y pico que hay ahora mismo en nuestro país. En todos los países, no solo aquí, hay demandas que proceden, pero la mayoría no proceden. De hecho, por este plan que tiene el Colegio Médico Dominicano, que se creó en el año 2003, solo han sido condenados 3 médicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un proceso donde se conozca el arbitraje, para evitar que los procesos lleguen a los tribunales ordinarios, vamos a lograr una mejor calidad de la relación médico-paciente. Muchísimas gracias. Y de eso se trata este congreso. A ambos por su visita. Ya se nos acabó el tiempo. 10 y 11 de mayo, este congreso, aquí, ¿en dónde se va a realizar? En el Hotel Crown Plaza. Hotel Crown Plaza. Aquí en la ciudad de Santo Domingo. Alain, un placer conocerlo. Igualmente, gracias. Bienvenido a República Dominicana. Gracias, excelente su español. Merci beaucoup. Hasta mañana, señores. Un beso grande. Gracias por su atención.